Buenos días, qué bueno que vinieron a nuestra conferencia de serie de conferencias que estamos haciendo en Monte de Esperanza Viva, y gracias por acudir al llamado que se hizo por las redes sociales. Y vamos a ver un tema muy interesante, cómo vencer el miedo. Este tema es muy amplio, pero vamos a tocar algunos aspectos muy importantes de eso. Y puse el ejemplo de dos grandes personas, que son Nelson Mandela, no sé si lo conozcan, no lo conocieron de él, que dijo que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien no sabe conquistarlo. ¿Qué quiere decir? Que todos en algún momento hemos tenido miedo. El miedo es algo que con lo que nacimos, es una emoción con la que nacemos. Todo lo que está del otro lado, todo lo que tú quieres está del otro lado del miedo. Quiere decir que nosotros a veces estamos estancados en algún lugar por miedo, porque no queremos hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la película Intensamente, o la fueron a ver en el cine. Es una película para niños, y esta película de Intensamente nos habla acerca de las emociones. Esta es una película que se hace para niños, pero como que caracterizó diferentes emociones y nos marcó las 5 emociones principales que hay. Ustedes, si psicológicamente ustedes abren sus emociones, tenemos estas 5 emociones principales, que es el miedo, el asco, la furia, la alegría y la tristeza. Y Intensamente esta película las tomó muy bien, las que se personificó muy bien, y entonces hizo a este personaje que es el miedo, el primero que lo vemos ahí, y este personaje se pasó toda la película no dejando hacer a los demás lo que tenían que hacer, y es más, regándola, ¿verdad? Regaba él por su miedo, regaba las cosas y no dejaba actuar a los demás. Entonces el miedo, lo primero que nos pasa es que nos paraliza, y lo que quiero decir es que podamos primero pensar en qué es el miedo. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es el miedo? Pues sí, miedo a lo desconocido, miedo sobre todo a lo desconocido que no conozco. Y ahí es cuando nos da. Tengo miedo y cómo vencer ese miedo que no sé cómo. Que no sabe cómo. ¿Por qué lo siento? Okay, lo que primero que tenemos que ver es saber y recordar qué es el miedo. El miedo es una emoción básica. O sea, nosotros tenemos ese miedo. No es nada extraterrestre ni fuera de lo común, sino que es una emoción básica y primaria. Nosotros lo tenemos. Es algo que Dios puso en nosotros para evitar que anduviéramos en peligro, para evitar que hiciéramos cualquier cosa, porque el miedo nos previene de las cosas. Cuando tenemos miedo de hacer algo, entonces nos detenemos un poquito antes de hacerlo y pensamos y analizamos. Entonces por eso Dios lo puso. Es una emoción que Dios la puso en nuestro cuerpo, y es importante, y es un sistema, otros dicen que es un sistema de defensa. Si no existiera el miedo, entonces haríamos lo que pusiéramos y todo el mundo estuviera chocando, cayéndose y matándose en realidad, ¿verdad? Porque no tienes precaución, no tienes esa sensación de miedo, y entonces haces lo que quieras y ahí nos vemos, ¿verdad? Todos estarían mal. Entonces es un sistema de defensa. El miedo es una emoción que Dios puso en nuestro cuerpo y es un sistema de defensa. Cuando experimentas miedo, ocurren reacciones fisiológicas y mentales y emocionales, y pueden incluir esto. Cuando nosotros tenemos miedo, nosotros sentimos en nuestro cuerpo una serie de reacciones, y esto es gracias a serie de neurotransmisores que tenemos en nuestro cuerpo, como la adrenalina, la noradrenalina, que son transmisores. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro ritmo cardíaco se acelera, nuestro corazón empieza a latir más fuerte, ¿vea? Tenemos a veces dificultad para respirar, nos empezamos a sentir mareados, empezamos a sudar mucho, ¿vea? Y eso nos pasa cuando tenemos miedo, ansiedad o pánico, necesidad de escapar o de ir a algún lado cuando tenemos un miedo ya más grande. Y te vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de miedo. Nos sentimos desconectados, ya no sabemos qué vamos a hacer, y podríamos a veces se siente uno que se desmaya o se muere, depende de la intensidad del miedo que tenemos, y nos podemos sentir impotentes ante un miedo, inclusive si sabes que es irracional. A veces un miedo, ahorita vamos a ver también más adelante, los miedos a veces ya son irracionales, y eso entra en escena otro personaje que vamos a ver en más al ratito. Puede ser el miedo positivo o negativo. ¿Qué podemos decir?
¿Es positivo o es negativo? Bueno, no siempre es negativo. Mucha gente dice, es que el miedo es negativo. No tengas miedo. No sea cobarde. Órale, aviéntese. Y a las veces a las mamás nos están diciendo a los hijos, no seas miedoso, órale, que no sé qué. Y es importante saber que los niños tienen esa emoción del miedo. Y es importante decirles y comprender que deben de tener esa emoción y que está correcto que la tengan. Lo que vamos a enseñarles, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo vencer ese miedo. Pero lo primero que tenemos que ver es que no siempre es negativo. Visto positivamente es un mecanismo de seguridad. Si no tuviéramos ese miedo, los niños andarían por cualquier lugar, harían cualquier cosa y entonces habría una serie de accidentes que entonces se caerían, se pegarían, inclusive fallecerían. Entonces es una especie de seguridad, esa emoción del miedo que tenemos. Entonces no siempre es negativo. Y cuando ya es negativo, ahí sí ya puede producir parálisis, o sea, que ya quedarse en una situación de shock. Así es cuando ya entramos en pánico. Un miedo grande es cuando entramos en fobia o en pánico. Y eso ya no es racional, eso ya no es correcto, y eso vamos a ver cómo lo podemos curar. O en obsesiones. A veces que no hacemos las cosas porque estamos obsesionados y estamos teniendo ya una situación que no es normal, ya es anormal. Y ya no tampoco puede ser de este mundo, sino que ya puede ser cosas del otro mundo, como Satanás, como el diablo, que esté trabajando con nosotros. Eso vamos a ver más adelante. ¿Es de este mundo, Satanás? Así es de este mundo, así es. Y nos podemos sentir culpables cuando tenemos un pánico o un miedo muy fuerte. Nos podemos también sentir un poquito culpables, ¿verdad? O cobardes por sentir ese miedo tan fuerte, pero es normal, podemos ser. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Número 1, para vencer el miedo, no escapes del miedo, no tienes que huir. Cuando tengas miedo, tienes que parar, pero tampoco huir corriendo, sino pararte. Huir no es una buena idea porque aquello que temes no desaparecerá por sí solo, a menos que lo mires, reflexiones sobre ello y descubras una mejor solución. Entonces el miedo a la situación debe de enfrentarse. Entonces lo primero que debemos hacer es no escaparte, sino que tienes que enfrentar. Tienes que estar parada y enfrentar ese miedo. ¿Vea? Entonces lo primero que tenemos que ver es ¿a qué le tengo miedo? Primero tengo que pararme y no huir. Es lo primero que tenemos que hacer. No huyas de tus miedos. Para y vamos a ver el siguiente punto. 2, examina tu miedo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no huyas. Por ejemplo, cuando la gente te dice, te toca hablar en público. Híjole. No, yo no. No, yo no quiero. Ay, yo no, como nunca lo he hecho. Y ya estás huyendo de ese miedo. Sí. Entonces lo primero que tienes que hacer es no huir. Y luego, examina tu miedo. A ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Vea? ¿Qué voy a hacer? ¿O dónde voy a parar? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde sientes tu miedo en realidad? O sea, ¿qué te provoca? En realidad, cuando dices examina tu miedo es ponerte a pensar, bueno, ¿qué en realidad qué es lo que estoy sintiendo? ¿Le tengo miedo a qué? Y lo primero está aquí, es lo que dice, ¿qué dice tu voz interior? ¿Qué te está diciendo por dentro de ti diciendo, a ver, ¿a qué le tienes miedo? Exactamente a qué le tienes miedo. Y otra cosa es, ¿qué estás perdiendo? Ponerte a analizar, ok, si yo no hago esto por miedo, ¿qué me estoy perdiendo del otro lado? Por eso tenemos que pararnos a examinar. Gano algo. Claro. Y el miedo fue Y el miedo es el que te paraliza. ¿Vea? Tienes que aprender a ver, a la hora de examinar el miedo es a ver si brinco. Ajá, ¿a qué le estoy en realidad teniendo miedo y qué estoy perdiendo del otro lado? Tengo que analizar que a lo mejor del otro lado gano más que lo que estoy aquí y por miedo no hago ese esfuerzo. Entonces, primero, no huir. Segundo, examina. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Y qué estoy perdiendo a la hora de hacer ese miedo? Y 3, transfiere tu miedo. ¿Qué es eso de transferir el miedo? ¿Se acuerdan de esa película del niño? ¿No vieron esa película? Esa película es de Mi Pequeño Angelito. Y entonces este niño se quedó, es un niño que era de 7 años, 8, y se quedó solo por errores de sus papás. Se fueron de viaje y lo dejaron en la casa, solo, se quedó en su casa solo. Entonces, sí, cualquier otro niño de esa edad,
¿qué hubiera hecho? Hubiera estado chillando, hubiera estado con mucho miedo y pánico, pero este niño no, este niño hizo lo contrario, transfirió el miedo. ¿Qué significa? Bueno, el peor escenario que puede haber pasado, él lo pensó. Y luego seguramente dijo, bueno, estoy en mi casa, estoy solo, lo cambio al mejor escenario. Estoy solo, estoy en mi casa y yo puedo hacer lo que yo quiera en mi casa, solo. Entonces empezó a disfrutar el estar él solo. No están mis hermanos, no está mi papá, no está mi mamá, y transfirió ese miedo. El escenario malo lo transfirió al escenario bueno. Entonces lo que hay que hacer es eso, aprender a transferir nuestro miedo. Ya lo examiné, ya vi que lo peor que puede pasar es esto. Me paro a dar una conferencia, lo peor que puede pasar que, bueno, se pueden dormir la gente, se puede burlar de mí, me puedo equivocar, hasta me puedo caer. Y luego, si pasa eso, ¿qué? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Entonces, ya cuando empiezas tú a examinar eso, empiezas a transferir el miedo y decir, bueno, pero gano el que la gente a lo mejor me escuche y diga, ok, me pareció bien tu conferencia, o a lo mejor me va bien y no me caigo y subo de nivel y ya no me da miedo y puedo dar otra conferencia a más gente. O sea, eso, el transferir el miedo es cambiar el escenario malo, pensar lo peor, pero después ahora transportarlo al escenario bueno. Tener confianza en uno mismo. Claro, el transferir tu miedo es aprender a usar lo que Dios te ha dado, ¿verdad? La autoestima que tú debes de tener y todas las cosas que Dios te ha dado. Dios te ha dado ese miedo para que también puedas trabajar en ese miedo, como nos ha dado todas las demás emociones. Entonces tenemos que aprender a transferir el miedo. Entonces vamos a regresar, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer para enfrentar el miedo es no escapes del miedo. Lo primero que tenemos que hacer es no huyas, enfréntalo. La palabra del Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué en la Biblia nos habla que es la historia de cuando Moisés ya había sido viejo y le dejó la batuta a Josué y le dijo a Josué, te toca conquistar toda esta tierra. Y entonces Josué, imagínese la presión de Josué y el miedo que tenía hoy dirigiendo a una multitud de gente y tengo que conquistar toda la tierra que está ahí, y todas las ciudades que estaban ahí eran ciudades amuralladas, ciudades que tenían ejércitos, y él tenía esa presión y seguramente tenía miedo, pero Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Lo contrario al miedo, ¿qué es? La valentía. Lo contrario es la valentía. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es no escapar del miedo y ser valientes, enfrentarnos a nuestro miedo. 2, examínalo. Porque tú le estás viendo como un gigante muy grande y cuando tú ya lo empiezas a examinar, en realidad es un ratoncito. Como el elefante, ¿verdad? Que le tiene miedo ¿a quién? Al ratón. Con una sola pisada ya deshace al ratoncito, pero el elefante le tiene miedo al ratón. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a examinar o porque ya tiene ese miedo y no ha examinado el miedo. Entonces tenemos que aprender a examinar a qué le tengo miedo y por qué le tengo miedo, a qué me provoca y qué estoy perdiendo del otro lado si lo paso. ¿Tengo una? ¿No? ¿Alguna pregunta? 2. Y 3, transfiere tu miedo. ¿Qué significa? Piensa en el peor escenario, lo peor que puede ser en esa situación del miedo que tienes, y ahora pásalo a bendición. La palabra de Dios también nos dice eso. Si nosotros pensamos en lo bueno, dice todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen, en eso pensar. Y cuando nosotros pensamos en esa bendición, Dios nos bendice. Dios, lo que nosotros declaramos con la boca, eso pasa. Entonces aprender a no tener miedo y al revés, transformarlo a bendición. Tus miedos evitan que sigas adelante con lo que quieres en la vida. Casi siempre nosotros queremos avanzar y por miedo no avanzamos. Por miedo nos quedamos. A veces se nos presenta una oportunidad de trabajo en otro lado, en otra ciudad, y ¿cómo me voy a ir? ¿Y cómo voy a dejar aquí esto? Y empieza el miedo a trabajar en nosotros. Si no lo enfrentamos, si no nos ponemos a pensar, si no examinamos, si no planeamos y no lo hacemos, nos vamos a quedar ahí estancados. Muchas veces en nuestra vida dejamos muchas oportunidades por miedo a seguir adelante y lo dejamos ahí. Los siguientes son algunas consideraciones. ¿Tu miedo te ocasiona ansiedad o pánico intenso? Eso ya no es bueno. Reconoce que tu miedo no es racional. Tenemos que aprender a que a veces nuestro miedo ya no es racional, ya es un miedo un poquito más avanzado. Hasta ahorita hemos hablado del miedo
normal, por decirlo así, entre comillas, natural, que nos ayuda. Pero vamos de aquí en adelante a hablar a un miedo que ya empieza a salir de lo normal y que ya empieza a verse como unas fobias, las famosas fobias. Ahorita vamos a ver más adelante cuántas, hay muchísimas. Pero eso ya no es normal. Eso ya está trabajando en nosotros alguien que no le gusta que estemos tranquilos, que es Satanás. Y nos mete y nos infunde miedo. Y eso no es normal ya. Evita lugares o situaciones específicas simplemente por miedo. Evita el evitar el miedo te ocasiona angustia e interfiere con tu funcionamiento. O sea, hay gente que ni siquiera sale a la calle porque tiene miedo. Le da miedo. Inclusive en su misma casa se siente con miedo porque ve cosas, porque ve sombras, porque ha oído esto y ya no quiere salir. Y ya no quiere estar ni siquiera a gusto en su casa. Eso ya no está correcto. El miedo ha persistido durante 6 o más meses. Eso ya se encuentra dentro de una cosa que se llaman las famosas fobias. El miedo exagerado es una fobia. Y sí hemos visto, la claustrofobia es miedo ¿a dónde? A lo encerrado. La aracnofobia, miedo a las arañas. Pero hay otras, hay muchos, pero es amaxofobia, pánico a conducir automóviles. Hay gente que en su vida no puede conducir un automóvil por miedo. Anuctofobia, miedo a permanecer soltero. Coulofobia, miedo a los payasos. Eritrofobia, pánico a ruborizarse. Filofobia, miedo a enamorarse. Gerascofobia, miedo a envejecer. Hematofobia, pánico a la sangre. ¿Vieron cómo hay tantas? Yo no conocía estas. Yo conocía las más comunes, ¿verdad? La de las arañas y la de los encerrados, pero hay tantas fobias. Pero nosotros no tenemos que caer en esto. Aquí les va a dar ejemplo. Cuando Dios habló a Gedeón, Gedeón era una persona que estaba en una situación difícil. En ese momento el pueblo de Israel estaba en cautiverio y Gedeón estaba escondido, limpiando unas gavillas para recoger el grano. La Biblia nos habla de esto. Y Dios lo llamó y Gedeón dice, ven, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón dice, si yo aquí estoy escondido, yo tengo miedo por la situación. Y Dios le dijo, no, tú eres un varón esforzado y valiente. Y entonces lo llamó para que luchara contra un pueblo. También hay una parte de la historia de Gedeón en donde nos habla de una historia muy bonita. Pero una de las cosas que Dios le dijo, primero Gedeón tenía un ejército muy grande. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Ese ejército es muy grande y tienes que atacar a otro ejército, el ejército de Madián, pero ellos son menos que ustedes y no quiero que la gente piense que ellos solitos pudieron ganar. Entonces lo que le dijo a Gedeón, dijo, mira, yo quiero que digan que yo gané. Entonces lo primero que dijo Dios, a la gente que tenga miedo de tu ejército, eran soldados y estaban ahí listos para la batalla, pero le dijo Dios a Gedeón, dile a tu gente que los que tengan miedo de batallar o de que vayan en la batalla, que se regresen. ¿Sabe cuántos se regresaron? Dice la Biblia, el 70% se regresaron del ejército, tuvieron miedo. El Gedeón les dijo, Dios me dio permiso de que los que tuvieran miedo se regresaran. Y el 70% del ejército se regresó. ¿Qué nos habla de esto? Mucha gente, aunque está disque lista para trabajar, no es cierto. En realidad todos tenemos ese miedo que nos paraliza y que nos saca. Entonces, como este es un ejemplo del Gedeón, también Moisés, ahí tenemos la foto de ese Moisés que lo conocemos ya, que abrió el mar y que abrió los 10 mandamientos, pero en realidad cuando Dios le habló a Moisés, Moisés tuvo miedo. Moisés le puso excusas 3 veces. Le dijo, yo no puedo. Le dijo, soy tartamudo, yo no quiero, necesito algo. Entonces, Dios estuvo trabajando con Moisés para quitarle este miedo. Lo que quiero dejar en esta plática es, hay que tener una buena relación con Dios. Dios puede trabajar con nosotros en nuestro miedo. Hay miedos que son normales, como hemos visto, a cosas pequeñas, pero también hay miedos que Satanás nos infunde, fobias o cosas que pasan, porque dice la Biblia que si hay originales, bueno, no la Biblia, pero si hay originales, la Biblia dice que hay ángeles y también hay demonios.
Y estos demonios también pueden infundir miedo a las personas. Cuando a veces pasan algunas cosas que nosotros emocionalmente o naturalmente no las podemos racionalizar, sino que de repente pasan y nos infunden miedo. Todos esos programas en donde se graban fantasmas y se graban todo, las películas de terror que a veces pasan, que nos infunden miedo, esas son artimañas de Satanás para atraparnos en estas fobias, en estos pánicos y tenernos atrapados. La única solución que tenemos en esas fobias, esos pánicos, es creer en Dios. Porque Dios es el que nos da la fortaleza. El mismo Dios dice en su palabra, cuando le dijo a Moisés, y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Le dijo Dios a Moisés a Dios, y dijo Dios, yo estaré contigo. No es quien tú seas, sino quién va contigo. No es lo que tú seas, sino Dios está contigo. Y Dios siempre está contigo. Debes de tener una relación especial con Dios. Y yo tengo entendido que ustedes ya tomaron esa decisión de tener una relación especial con Dios. Y les invitamos a que tengan esa relación especial con Dios. Recuerden que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Dios está con nosotros siempre. Él pensó en nosotros cuando vino a esa cruz a morir. Hace poquito tuvimos esa Semana Santa y recordamos el sacrificio de Dios que lo hizo por nosotros en la cruz. Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que muriera por nosotros. Y los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la protección de Dios. Dice su palabra que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Tenemos la protección y la provisión de Dios. Entonces ya no debemos de tener miedo. Si tienen miedo alguna vez, o si tienen miedo ahorita, le invitamos a que acepte a Cristo, y para que ese Cristo lo envuelva y lo cubra y ya no tenga ese miedo. De aquí en adelante ya no debe de tener miedo. De aquí en adelante debe estar firme, y Dios está con usted. Dios está con usted para que todo ese miedo sea quitado. Y eso es lo que tenemos para ustedes. Ajá. Ajá. Yo me he fijado en que a veces tengo miedo, un miedo, pero de flojera. O sea, ¿cómo le quiero decir? Eso ya no es miedo. De realizar un trabajo que a veces no lo he realizado una o dos veces, o está muy retirado en otro pueblo, pues, y me hablan sabiendo que yo soy el que puedo realizar ese trabajo, ¿verdad? Y ya sea que tenga yo trabajo en la parte donde estoy y no quiero ir porque bueno, no es miedo ni incapacidad, es como decir, bueno, si voy, me tiene confianza que yo lo puedo hacer, y si no lo puedo hacer por lo que sea, ¿verdad? Y me pierdo aquí de hacer el trabajo que aquí tengo seguro. Así es. Y voy y no lo hago no. Y muchas ocasiones eso que dice usted, vencer el miedo, ¿sí? Digo, no, yo me lanzo. Sí. Yo estoy seguro que lo voy a hacer. Así es. Y no voy solo, mi padre Dios va a copar conmigo. Así es. Y hago una oración antes de salir de mi casa. Así es. Y invito a mi padre Dios, le digo, vámonos señor, sáquese ese trabajo. Y me sale tan bien y tan cortito que luego después reflexiono y digo, bueno, ¿y dónde quedó el miedo? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el miedo que tenía? Así es, por eso lo que decimos. Sí, ni me costó ni tanto trabajo ni nada, claro. Me pagaron bien, claro. y ni el miedo que estaba sintiendo. Recuerden que nuestra mente está trabajando Dios y Satanás. Siempre tenemos aquí, como el Pepito Grillo, ¿verdad? Que sale con Pinocho, es la conciencia. Y en la conciencia trabaja Dios con nuestros pensamientos, pero también trabaja Satanás. Y Satanás es el que nos dice, no puedes, es el que te va a dar miedo, y si vas y está mal, y si te dicen y si te regañan, y entonces se infunde miedo en nuestro corazón, en nuestro ser, y entonces ya no hacemos las cosas. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que nos dice, yo estoy contigo, acuérdate que yo voy contigo, acuérdate que yo te puedo bendecir. Entonces es cuando usted acaba de decir, detenerse un poquito y reflexionar, examinar, discernir, así es. Que el diablo está metido ahí, sí. y uno le está haciendo caso más al miedo, así es. Y no reflexiona uno que también del otro lado le están diciendo que no tengan miedo, así es. Y está uno tan ensimismado en el miedo
que no hace caso al otro lado. Así es. Entonces, detenerse tantito y decir, no. Examinar el miedo. Así, Sí. como dijo el pastor el domingo, dijo que un niño le dice, vas a ver con mi papá. Y así hay que decirle al diablo, ¿Cuál padre? vas a ver con mi papá. Decirle al diablo, papá. vas a ver con mi papá. Celestial. Así, nosotros tenemos esa ventaja, ¿verdad? Cuando Ajá. tenemos el apoyo de nuestro Padre Celestial. Sí. La gente que no conoce a Dios con esa comunión tan estrecha, entonces ahí sí, pobre gente, ¿verdad? Está perdida. Es cuando tenemos gente que está con mucho miedo, que está encerrada, que tiene la claustrofobia, que no puede salir. Hay gente que está espantada en su propia recámara porque ve cosas, oye cosas. Eso es porque necesitan a Dios, ¿verdad? Necesitan esa comunión con Dios Sí, para que de ahí razón, salgan. sí. De ahí salen, solitos no podemos salir, salimos con Dios, ¿verdad? No es quien tú seas, es con quién vas. Ajá. Necesitamos acompañarnos de Dios Sí. para poder salir. Y yo siento, sinceramente, que mi Padre Dios anda conmigo para todos lados. Claro, Él está en todas partes, dice la Biblia. O sea que yo nunca me siento solo, Pero, y siempre ando solo. ¿cómo recibirlo? Así es. Él está en todas partes, pero necesitamos tenerlo en nuestro corazón. Porque Dios es bueno, Él sale el sol para todos y la lluvia para todos, pero en realidad si necesitas una comunión completa y estrecha con Dios, necesitas hacer una oración y decirle, Señor, quiero que entres en mi corazón, yo quiero tenerte como mi Salvador. Porque Dios vino a Amén. morir aquí, a este mundo por todos. Pero dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que es el Señor y creyeres que Él salió de los muertos, entonces serás salvo. Quiere decir que nosotros debemos de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hay 4 cosas ciertas. Dios nos ama y por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y Él es el único camino para ir al cielo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el único camino para ir al cielo es Dios y tenemos que aceptar para que Él esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Si ponemos en el trono de nuestra vida a nosotros mismos, como hasta ahorita lo hemos hecho, nuestra vida ha sido un caos, nuestra vida ha sido mal. Pero si ponemos en el trono de nuestra vida a Dios, entonces se va a componer todo lo demás. ¿Cómo podemos hacer eso? Por medio de una oración. Invitamos a Dios en nuestro corazón. Yo creo que ya lo han hecho ustedes y han dicho, Señor, te pedimos que tú llegues a nuestro corazón, te aceptamos como nuestro Salvador y en esta hora lo podemos realizar, si gustan. ¿Sí? Sí. No, pues tú. Como te digo, ahora. Bueno, les agradecemos mucho y pues que Dios les bendiga y esperen la próxima conferencia, en los próximos Me tiempos. decía usted